porque hay uno mayor que vendrá a jugar al mundo. Pero nosotros nos tenemos que sujetar, hermano, es a la palabra. Y bueno, eso lo debemos de tener súper claro. Si el texto me dice que me debo de presentar delante y me tendré que presentar delante de Dios como un obrero aprobado, significa que puede haber elementos que me pueden llevar a no estar aprobado. Entonces, lo primero que me confrontó, bueno, si están los elementos que me está indicando Pablo para el ministerio de Timoteo y para todos nosotros, desde el punto de vista trascendental, traerlo a nuestros días, entonces tengo que revisarme. La palabra me confronta, la palabra tiene que desnudarnos, tiene que confrontarnos, y la palabra nos va a dar ese crecimiento que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Entonces, la palabra reprobado significa que no logré aprobar tener lo mínimo de conocimiento. Pero el Señor quiere que tengamos el mínimo de conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos de guardar la palabra de Dios para ser salvos, para mantenernos en la salvación. Debemos de vivirla, tenerla y amarla. Y sobre todo, vivirla para poderla predicar. Entonces, aprobado es que yo tengo que tener los mínimos conocimientos de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo con la iglesia de Cristo y con la iglesia cada vez que nos reunimos como iglesia. ¿Cuál? Hablar la palabra de Dios, que es la verdad. Jesús dijo, yo soy la palabra, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Señor lo dijo. Nosotros tenemos que agarrarnos de eso, hermano. Entonces, aprobado significa que debo de despojarme. El Señor me va a ir quitando en este camino que es largo todo lo que no es de Él, todo lo que no me conviene. Y el mismo texto lo va a decir, lo va a explicar. La palabra misma se explica por sí sola. Amén. Recuerda esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre la palabra. Nosotros no debemos de caer en pleitos ni contiendas, hermano. No debemos, porque eso no nos lleva a edificar la iglesia, no nos lleva a edificarnos a nosotros espiritualmente. Nosotros no podemos caer dentro de nuestras congregaciones en contradicciones y contiendas, porque eso no ayuda al crecimiento del pueblo de Dios. Nosotros debemos de estar sujetos a la palabra de Dios y sujetos a la iglesia, que es Cristo. La palabra es Cristo y nosotros debemos estar sujetos a la palabra y no apartarnos de la verdad. El versículo clave es el 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra avergonzarse, bueno, sentir vergüenza. Sentir vergüenza. Nosotros debemos de preguntarnos todos los días, cuando tengamos nuestro altar con familiar, matrimonial y personal, debemos decirle al Señor nuestra condición, hermano, para que el Señor nos dé fortaleza y nos dé y nos alimente. Nosotros debemos, cuando nos postramos, estamos muriendo a ese yo, a ese hombre, y está levantándose Cristo en nosotros. Debemos de saber cuál es nuestra condición, si estamos y vamos aprobados o no estamos, cuáles son los elementos que me faltan a mí como hijo de Dios para estar apto delante del Señor y para predicar la palabra, la verdad. Porque si está el testimonio de Jesucristo en nosotros, hay vida y la palabra va con unción y va con poder. Cuando no está el testimonio de Jesús y hay elementos que no nos permiten ese desarrollo espiritual, entonces tenemos que buscarlo en la palabra, la respuesta, los conflictos. Y bueno, como lo dijo el pastor ahorita, que hablaba de un profeta, la humanidad nunca ha estado quieta. Todas las etapas de la historia han sido conflictos y guerras. Y el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia de Cristo, va a vivir en ese mundo convulsionado. Va a vivir en ese mundo en guerra y en decadencia. Y nosotros nos tenemos que agarrar de la palabra. ¿Para qué? Para estar aprobados. Amén, hermano. No debemos de caer en contienda, lo cual para nada nos aprovecha, para nada nos edifica, nos dice el Señor, sino que es para perdición de los oyentes. Eso no es bueno y sano para la iglesia, hermano.
El vínculo perfecto debe ser el amor de Cristo. Debe ser el amor de Cristo. Nosotros tenemos que individualmente y como cuerpo, como iglesia, debemos de tener el amor de Cristo, que es lo que nos va a unificar. Y la palabra nos unifica. Amén. La palabra nos hace crecer. Y el amor todo lo puede, todo lo cubre. Por eso es importante la palabra y el amor de Cristo en nosotros, individualmente y como iglesia, como congregación. Amén. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Es una de las recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo y a la iglesia, y dentro de las cartas pastorales. Hay un conjunto de requisitos que Dios nos dice, nos menciona en la palabra para poder ejercer cualquier actividad dentro de la iglesia, cómo debemos de estar. Eso no lo inventa el pastor ni lo inventa un predicador, eso debe estar y está en la palabra de Dios. Y nos va a servir para todas las actividades que vamos a hacer, sobre todo la reunión que vamos a tener posteriormente. Amén. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es importante que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro círculo, debemos estar impactando con la palabra de Dios. Debemos estar hablando del Señor Jesucristo y no de nosotros, hermanos. Estamos utilizando la palabra en todo tiempo. Debemos de predicar el Evangelio y de hablar del Señor, que es lo más importante. El epicentro de este altar y el epicentro de nuestras vidas se llama Jesucristo. Entonces lo vamos a hacer desde el punto de vista familiar, profesional, como quieran, pero debemos estar hablando de Él y no de nosotros. Amén. Mas evita profanas y vanas palabras, palabrerías. Profana, que no es sagrado. Profana, que no son santas, hermano. Nosotros a veces nos deslizamos, esa palabra me lo dice mi esposa y me lo recuerda. Tenemos que tener cuidado con deslizarnos, porque nos puede llevar a cometer errores. Palabras que no son santas y que no nos edifican y no edifican a la iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo, hermano, en un mundo en decadencia? El mundo lo que necesita es ver a la iglesia de Cristo y a Cristo para convertirse. Y debemos nosotros llevar ese testimonio. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tipo de conversaciones? Hasta las conversaciones vamos a dar cuenta al Señor de las palabras, hermano. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra. Y a veces se nos olvidan. Nosotros como seres humanos y como hombres se nos olvidan. Porque ese es el problema que tiene el pueblo de Dios. No nada más nosotros, desde el mismo inicio del Edén. A Adán y Eva se les olvidó lo que Dios les enseñó y les pidió. Entonces debemos de errar, sacar todo lo que no nos edifica. Amén. Y su palabra carcomerá como gangrena. Nos va matando lentamente. Nos va comiendo lentamente las palabras que no edifican, hermano. Que son vanas. Una palabra vana es una palabra hueca. La palabra de Dios tiene función y poder. Y nos alimenta. Como lo dijo la hermana Ilani ahorita. Son fuentes de agua viva para nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que alimentar todos los días ahí. Nos tenemos que alimentar nosotros como grupo y como congregación. Nosotros tenemos que aprovechar las enseñanzas y tenemos que aprovechar los mensajes que da el pastor. Pero nosotros tenemos un trabajo personal que hacer, porque es nuestra relación con Dios. El pastor lo que nos indica y nos enseña es el camino. Nosotros nos tenemos que mantener en ese camino, hermano. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que abrir la Biblia y alimentarnos. Beber de la roca, lo vamos a ver en el libro de 1 Corintios 10. Ellos bebieron de la roca que era Cristo y nosotros tenemos que estar ahí también, como pueblo y como hijos. Amén. Que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad.
de lo que se estaba predicando en el mundo y la condición de la iglesia, bueno, desde que nace la iglesia en el siglo I ya hay problemas. Ya se están introduciendo cosas que no son. Y la misma iglesia, la misma palabra, en finales de los tiempos me habla de la gran apostasía que no ha llegado y que vendrá, hermano. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad, predicar la verdad. Nosotros tenemos que, como piña, como manada pequeña que está creciendo la iglesia, y gracias a Dios está creciendo esta iglesia, esta congregación, y va a venir gente, hermano. Mientras que nosotros prediquemos la verdad y estemos en la verdad, la gente va a venir porque la gente quiere oír, quiere encontrarse con Cristo. Nosotros estaremos en la roca. No importa lo que pase, no importa lo que usted escuche, pero usted debe de vivir esta palabra, hacerla suya. Amén. Y da el ejemplo, como Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad. Pero cuando yo hablo cosas que no me edifican, hermano, cuando yo estoy en conversaciones que no me edifican, con gente que no me edifican, yo me aparto de la verdad. ¿Aló? ¿Por qué yo debo andar? Es con mis hermanos. Sí, va a llegar un momento que yo voy a estar con gente que no conoce a Cristo en nuestros trabajos, pero nosotros tenemos que dar testimonio y predicarles sobre la verdad. Nosotros no nos tenemos que convertir a ellos se tienen que convertir a la iglesia de Cristo y a Cristo, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con deslizarnos. Cuidado con lo que estamos hablando y lo que estamos oyendo, porque nos contaminamos. Que se desviaron de la verdad, bueno, cuando estamos en situaciones y hablando y diciendo cosas que no son, que la resurrección ya se efectuó. Ahorita están diciendo de todo, pero nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que preparar la iglesia porque el Señor viene. Para que podamos preparar a la iglesia, el Señor no tiene que sacar todo lo que no es de Él. Y estamos viendo la condición de la iglesia a nivel mundial ahorita. Significa que Dios tiene que trabajar en nosotros. Todavía nos falta para alcanzar un desarrollo espiritual y estar ahí en la roca. El Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros y qué es lo que necesitamos como iglesia fiel de Dios. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, debe de estar firme. Nosotros no podemos permitir que nos hablen un evangelio encubierto y una palabra encubierta. Si nosotros estamos siendo adoctrinados, porque la doctrina la debe llevar el pastor, y estamos recibiendo la palabra y la enseñanza, mejor que hasta el pueblo de Israel recitaba. Y a veces no tenían los hombres suficientes para poder expandir, porque se multiplicaron, hermano, y cometieron errores. Nosotros también como hombres cometemos errores, pero tenemos la palabra y tenemos un pastor. Tenemos que obedecer, hermano. El problema de nosotros como hombres es sujetarnos, y tenemos que estar sujetos a la palabra, que es Cristo, a la iglesia y al pastor. Tenemos que ser moldeados. Aquí hay muchísimas personalidades, muchísimas enseñanzas y caminos. Nosotros venimos de diferentes caminos en nuestra vida, pero la palabra nos unifica y nos hace iguales. Amén. Apártese de iniquidad, de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay recomendaciones. Debemos apartarnos de lo malo. No debemos de participar en lo malo. No debemos de participar en lo malo. Nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Nosotros mismos tenemos que ser garantes y buen soldado de Jesucristo, de que se predique la verdad y de que no caigamos en cosas vanas, vacías, que no edifican. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué sello, hermano? Conoce el Señor a los que son suyos y nos ama. Él nos conoce. No hay forma de engañar a Dios.
A lo mejor usted puede engañarse y engañar a los hombres, pero tenemos que dar testimonio. Debe estar Cristo en nosotros. Así estemos empezando recién convertidos. Si está el Señor en nosotros y la palabra que nos engendró, la palabra que es verdadera, que la palabra se va a cumplir, todo este libro, hasta el final de los tiempos, debemos de dar testimonio. Amén. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Ahí yo me voy a detener. No somos iguales. Los llamados no son iguales, pero debemos de cumplir un proceso. Llegamos a Cristo todos iguales, nos arrepentimos y la sangre del Cordero nos limpia, nos justifica, nos santifica. Todos. Pero todos aquí no tenemos el mismo llamado y la misma posición delante de Dios. Pues unos van a tener más conocimiento que otros van a ser más pequeñitos y otros les cuesta más, y el pastor siempre lo dice, pues. Tenemos que estar más pendientes, son de los pequeños a los que más les cuesta. De eso es que tenemos que estar más pendientes. A los que no entienden. Y los que necesitan más alimento, más palabras. Vamos al libro de 1 de Corintios 16. Antes de hablar de los vasos. ¿Quién lo lee? 1 de Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Esto no está escrito aquí para ellos y el mundo, es para nosotros, la iglesia. Para que no codiciemos cosas malas, estamos hablando de lo que no edifica, lo que son vacías, vanas. Como ellos codiciaron, ni seas idólatra. No estamos hablando de la idolatría que le prendes una velita a un machanguito, a una imagen, sino a piedra, a caracoles y a otras cosas que se practican en el mundo. Pero también la idolatría es cuando yo coloco en mi corazón una cosa por encima del amor de Dios. Dios nos está advirtiendo a nosotros de eso. Yo no puedo amar a mi mujer más que a Dios, porque si no, no te hubiese aprobado. Amarás a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu espíritu. Porque si no, es idolatría. Y la idolatría es la desobediencia hacia Dios. Amén. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Se extraviaron. Se perdieron. Se les olvidó. Se nos olvidó la ley. A más de uno se le puede olvidar la palabra, hermano. ¿Ustedes creen que eso es factible? Yo estoy negando el poder de la palabra y el poder y la deidad de Cristo cuando me comporto como ellos. Como niño, pasiones juveniles. No me puede llamar el pastor la atención porque me pongo peor que un niño. No, hermano. Usted tiene que ser transformado en la imagen de Cristo. Todos nosotros. Si va a edificar el regaño, que me regañen todos los días. Porque hay algunos que necesitan, pues. Hay algunos que necesitan más que otros. Ni forniquemos. La fornicación no es nada más estar con una y otra mujer y otro hombre. Significa la parte espiritual. Cuando negamos, cuando estamos hablando cosas vanas y nos apartamos de la palabra de Dios, estamos fornicando contra el Señor Jesucristo y contra Dios. Como algunos de ellos fornicaron. Y bueno, vieron qué hicieron. El becerro, jugaron, saltaron, se acostaron con las mujeres. Bueno, hicieron desastre. Y cayeron en un día 23,000. Dios no quiere que caigamos, hermanos. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo amado Jesucristo para salvación, para nosotros. Dios quiere que estemos con Él.
a través de la palabra. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Perecieron por las serpientes. Nos dicen las cosas, hermano, y nos dicen las cosas, y nos dicen las cosas. Y bueno, ¿quién es este pastor y quién se cree él? Así pensamos algunos, hermano. Bueno, ese pastor lo puso Dios. Ese que está al frente de la iglesia, lo colocó el Señor. Es el que debe llevar la iglesia. No usted ni yo. Nosotros nos sujetamos. Nos sujetamos a la palabra y al señorío de Cristo. Y debemos de respetar porque tenemos un ejemplo que no se nos debe de olvidar. Entre Saúl y David. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, ya David estaba ungido como rey de Israel y dijo, no tocaré al príncipe. Hermano, tengamos cuidado con lo que decimos. Porque después que soltamos la boca, la lengua, la palabra, no podemos recoger eso. Tengamos cuidado con las conspiraciones y las murmuraciones contra el pastor y contra la iglesia. Eso no edifican al pueblo de Dios. Ni tentemos al Señor, ahí lo tentamos. No te gobierna. Miren, la semana pasada y en estos días el pastor estaba hablando del siervo. Hay dos tipos de siervo. El que es libre y cobra por un salario, que es asalariado, un obrero o un... Bueno, vamos a ponerlo cuando nos habló del trabajo, ¿se acuerdan? Y el que es esclavo. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Nosotros tenemos que obedecer. Nuestro Señor es Jesucristo. No podemos hacer más nada sino obedecer y cumplir la palabra y vivirla, vivir en santidad y apartarnos de la inequidad, de lo malo. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y parecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están para nosotros, ¿verdad? Son las que no edifican. Amén. Son las que no edifican. Son las que no nos ayudan a crecer. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor cuál es nuestra condición y cómo vamos. Acá un momentico, préstame esa Biblia. ¿Y cómo vamos? Quedamos en los vasos, ¿verdad? Sí. En el 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. No están constituidos del mismo material, pero son importantes para la obra y el servicio, porque así fue dispuesto por Dios. Pero ¿cuál es la utilidad del vaso? Nosotros somos los vasos. Nosotros, que vino a morar en nosotros el Señor y la palabra. Nosotros estamos viviendo una vida prestada, como yo a veces lo menciono. Ese es el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Qué tipo de vaso soy? ¿Qué tipo de vaso soy? De madera, de oro, de plata, pero lo más importante está abajo. Lo más importante está abajo. Unos son para los usos honrosos y otros para usos viles. Verdaderamente estamos viviendo la verdad y estamos dando testimonio y predicando la palabra. Somos vasos honrosos. Estamos limpios. Estamos viviendo en santidad, hermano. Así que alguno se limpie de estas cosas. Será instrumento para honra. Significa que estamos a tiempo. No importa si me equivoqué, como lo ha dicho el pastor,
No importa si cometió una imprudencia. Lo más importante, como dice la parábola del hijo pródigo, es que vuelva en sí y reconozca mi error. Porque el problema que tenemos nosotros es que no nos gusta reconocer el error. Y menos que no lo señale otra persona. No nos gusta. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que ser hombres santos. La iglesia tiene que ser santa. Lo dice la palabra. Lo dice la escritura. No lo dicen los pastores y los evangelistas. Lo dice la misma palabra de Dios. La iglesia tiene que ser santa y nosotros también. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La justicia. Porque primero disparamos y después preguntamos. La justicia tuya no es la misma que la de Dios ni la mía. Tu pensamiento y mi pensamiento no son los pensamientos de Dios, y lo dice también la palabra. Todos tenemos que ir al mismo lugar, a la palabra, y ser transformados por la palabra de Dios. Amén. Lleno de fe. La fe es importante. La palabra tiene unción y poder, hermano. Yo estuve doblado un tiempo y en gran tiniebla, y Dios me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Estuve a punto de suicidarme. No le encontraba respuestas a todos mis problemas, y la respuesta está en la palabra. La respuesta de la humanidad está en la palabra, hermano, y en cada uno de nosotros. Debemos de ser perfeccionados. El pueblo de Israel fue sacado al desierto 40 años y trillado. Y todo lo que no fue de Cristo fue echado, sacado por el mismo Señor. Y la iglesia tiene que ser llevada al desierto y trillada también antes del arrebatamiento. Todo lo que no es de Cristo y todo lo que dice esta palabra que no nos conviene y no nos edifica, tiene que salir. Amén. Tenemos que tener fe de que el Señor empezó algo y lo va a terminar. Vamos a dejar que el Señor lo haga. Nosotros somos la piedra de tranca. Nosotros somos la excusa. El amor y la paz. El amor y la paz debe de estar aquí entre nosotros. Debemos de ser un pueblo obediente, unificado por la palabra y por el señorío de Cristo. Con los corazones limpios, hermano. Invocando al Señor. Limpios. Corazones limpios. Significa que cada vez que yo abra la palabra para leerla en mi casa, para estudiar, para reunirnos como familia, la palabra me va a santificar y me va a transformar. Va a hacer algo en mí. O a lo mejor yo no me veo, pero otro lo va a decir. Porque el Señor levanta hasta las piedras para dar testimonio, para hablar. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas. Debemos de sacar todo lo que no edifica, hermano. Sabiendo que engendran contiendas, divisiones y destruyen. Nos destruyen. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El camino de la salvación es un camino del evangelio, es espinoso, tiene bastante espina. A nosotros no nos van a crucificar como crucificaron al Señor, pero debemos de pagar el precio, hermano. Si su esposo no está convertido, paga el precio, ore. No lo trille. Si su esposa no está convertido, ore, hermano, en silencio. No lo trille, no lo persiga. Porque la oración va a llegar y el Señor nos responde. Si tiene problemas con su esposa o su esposo, ore. Busque al pastor. No busque a la amiga ni al otro amigo. No, busque al pastor. Venga a la iglesia. Páselo por la palabra, que va a ser más factible y va a edificar. Nos va a transformar. Pero debemos de pagar el precio.
A lo mejor Dios con nuestros caracteres nos va a poner un obrero ahí para que nos dé. Y si no pasamos, no estamos aprobados, bueno, nos va a poner otro y otro, hasta que sea edificado Cristo en mí. Amén. Debemos de sufrir. Este es de sufrimiento. Debemos de pagar el precio si le queremos ver la cara al Señor y edificar. Que con mansedumbre corrija lo que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ya no es el trabajo del pastor, ni del evangelista, ni es la relación con Cristo. El Señor lo va a hacer a su tiempo, como hizo conmigo y con ustedes, de llegar a la salvación. Amén. Y escapen del lazo del diablo en que se estaban cautivos a la voluntad de Él. Que escapemos del diablo. Hermano, vamos a edificar. Debemos de... Lea 1 Corintios 4. Debemos, para edificar a la iglesia y edificarnos, debemos de ser santos. No está. Debemos de ser santos. Debemos de tener fe, ser amable, tener paz. 10:4, ¿no? Sí. 1 Corintios 10:4. Para cerrar, pastor y amados hermanos. La palabra de Dios dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nosotros no estamos viviendo de la bebida espiritual. Todo fue creado por Él y para Él. La iglesia fue creada para que esté Él en nosotros. No estamos viviendo y no nos estamos alimentando de ese maná que es la palabra, que es el pan de vida, que es Cristo, que son aguas, ríos de agua viva. Eso es para nosotros, hermanos, también. Pero es la importancia que a veces leemos la palabra y pasa por debajito de la mesa. No había ni tubería y Él lo estaba alimentando, dándole el agua. Iba Cristo ahí con ellos. Fue el Señor el que sacó su pueblo de Israel y le va a dar la victoria a la iglesia, hermano. A nosotros. Porque no hay poder sobre esta iglesia. Pero para que eso suceda, tiene que estar la verdad, Cristo. Porque si no, estamos reprobados. Estamos alimentándonos con Él. Está Él alimentando nuestras vidas. En conclusión, hermano, debemos de reflexionar, debemos de buscar en familia, a los que no están casados, buscar tu relación con Cristo, tu altar. Y en familia buscar nuestra relación, nuestros matrimonios deben de buscar juntamente esa relación con Cristo también, para que seamos transformados a su imagen y semejanza. Amén. Que pasen un buen día.